Bienvenidos. Ya para concluir nuestra sección de programación orientada a objetos aquí en Python, vamos a finalizar viendo lo que son métodos especiales o también conocidos como métodos mágicos. Y esto no es más que algunos métodos como el método init podemos implementar en nuestras clases para darle un comportamiento específico. Vamos a ver un ejemplo. Aquí si yo creara, um, por ejemplo, una lista normal, y lo llamo mi lista, es igual, que le pongo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y si yo quisiera ver la longitud o el tamaño de mi lista, podría utilizar la función length, y le paso el objeto mi lista para que lo imprima, y como pueden ver aquí él nos devuelve normalmente la cantidad de elementos que tiene, que son 5. Si yo quisiera realizar esa misma operación con un objeto creado por mí, o sea, con una clase nuestra, que yo dijera, por ejemplo, class, mayúscula, ejemplo, y simplemente le pongo aquí pass para que no me dé un error. Y al igual que lo hicimos con mi lista, yo tratara de imprimir length de, aquí debo crear un objeto, sería por ejemplo a es igual a ejemplo, que lo instancio y que me imprime la longitud de mi objeto a. Como pueden ver, aquí el error que me está dando es que el objeto de tipo ejemplo de la clase ejemplo no posee, o sea, length, o sea, no posee ningún método que se llame length. So, para nosotros corregir esto, lo que debemos hacer es definir ese método dentro de nuestra clase para poder implementarlo. Si creamos ya una clase más real, voy a crear aquí una clase, por ejemplo, libro, y voy a definir mi función, mi método init, guión bajo, self, y esta va a recibir tres variables, en este caso, tres parámetros, que sería el primero el nombre, autor, y finalmente páginas, para saber el número de páginas que posee el libro. Y aquí self.nombre es igual a mi variable nombre, self.autor será igual a lo que pasa en mi variable autor. Finalmente self.páginas será igual a mi variable páginas. Y o sea, ya aquí por ejemplo, si yo creara un objeto para que vean otra forma de, o sea, otra representación de ese objeto, ya con realmente este conteniendo atributos dentro de él. So, si yo dijera aquí, por ejemplo, lo voy a llamar B simplemente para más corto el nombre, y le digo que es de mi clase libro, y aquí le voy a pasar como parámetro el nombre, sería aprende Python desde cero. Ese sería el nombre del libro, por ejemplo. El autor, vamos a decir que es Luis. Y la cantidad de páginas, voy a decir que tiene 487 páginas. Y si aquí yo trato de imprimir mi objeto P, o sea, que sería mi libro, como pueden ver, ok, me está diciendo que, yo puse P y realmente es B, por eso me dice que no está definido. Y aquí, como pueden ver, lo que me está imprimiendo es la dirección de memoria donde se encuentra ese objeto B. Y esto, o sea, realmente no es lo que queremos. Yo pudiera tratar de imprimir la versión string, o sea, la versión en caracteres de mi objeto B. Y al igual voy a obtener lo mismo, porque es lo que devuelve es la representación en string de ese objeto. Pero ya si queremos corregir esto, nosotros deberíamos, voy aquí simplemente a poner B,
Y al igual que lo hicimos con la función init, vamos a definir aquí, yo lo sigo llamando funciones, pero lo pueden llamar métodos. So, el método, por ejemplo, voy a decir def guión bajo guión bajo, y en este caso len, como pueden ver ya aquí el editor lo autosugiere. So, al igual recibe self, ningún otro parámetro adicional. Y aquí es importante, o sea, en lugar de utilizar print, simplemente debo decir return para que él me retorne cuál es la versión, lo que yo quiero que él devuelva cuando se llame el método length de ese objeto. So, aquí yo voy a decir que retorne este string, lo voy a llamar del formato F, y voy a poner el nombre del libro escrito por el autor. Y como saben, aquí debo de pasarle las variables, que en este caso sería self.nombre, ese es el nombre del libro, y luego self.autor para que me dé el autor de ese libro. So, ya aquí al yo utilizar la función print, él por defecto lo que hace es buscar, venir aquí a la clase y preguntar, ok, tú tienes un método aquí, ok, sí, lo hice, o sea, para realmente saber el length del libro. So, aquí debería de cambiar. Simplemente lo que voy a hacer es cambiar el nombre acá y poner este para que sea el string self. Voy a borrar todo esto para que sea el método string. Como les decía, eso es lo que va a preguntar. Tú tienes un método string, o sea, una representación en string de tu objeto para yo imprimirlo. En este caso, si la tengo, pues al yo correr el programa de nuevo, como pueden ver, ya simplemente con yo pasarle mi variable b, que es mi libro, él me imprime la versión en string que tengo acá. Me dice aprender Python desde cero, escrito por Luis. Aquí yo le puse un punto, se lo voy a quitar para que no se vea como una interrupción en la frase. Y el punto sí podría venir escrito por el autor aquí al final. Y nada, o sea, de esta forma podríamos acceder a la versión string de ese libro. Y ya como vieron que poseemos la función length, solo la voy a llamar aquí def init length. Y esta básicamente yo lo que quiero que me retorne es el número de páginas. Para eso digo self.páginas. Básicamente esa sería la longitud de mi libro, o sea, qué cantidad de páginas tienes, ese sería su tamaño en páginas. Y si aquí yo digo que imprima length de mi libro, como pueden ver, ya la función length, ella cuando recibe el objeto, entra a la clase a la que pertenece y pregunta, ok, libro, tú tienes un método que emplee la función length. El string no lo es, encuentra aquí el length, dice, ok, si lo tienes, ¿qué tú devuelves? Devuelves el número de páginas, y eso es exactamente lo que ella está devolviendo aquí, o sea, el método, la función. Ya finalmente, otro método que podemos utilizar es el método delete para eliminar un objeto de memoria, de la memoria de nuestra computadora. Si recuerdan anteriormente, antes de definir el método string, aquí lo que nos devolviera la representación gráfica donde estaba ubicado ese objeto en memoria. Si yo quisiera decir aquí del y le paso mi objeto b, y ya luego aquí tratara, por ejemplo, de imprimirlo, print b, voy a comentar esto, no, este de acá, para que no, o sea, para que solo me imprima lo que yo quiero mostrar acá, que en este caso sí es el error. Como pueden ver, o sea, yo aquí creo mi objeto b, le paso los parámetros, o sea, creo la instancia del libro, y ya luego aquí elimino ese objeto libro, o sea, lo elimino de memoria
Por eso ya cuando trato de imprimirlo acá debajo, me dice el name B is not defined, o sea, no está definida la palabra, o sea, el objeto B, el nombre de la variable B, no está definida porque fue eliminado. Y ya si yo quisiera, por ejemplo, que cuando yo realice esta operación, mostrar algún mensaje o tener algún comportamiento, voy aquí a eliminar esto ya, o lo voy a comentar. Y si yo aquí podría definirlo al igual, como se lo pudieron imaginar, digo def deal. Y en este caso solo quiero que imprima por pantalla un mensaje. Y como esta clase es de un libro, yo voy a decir se ha eliminado un libro. Voy a poner un punto. Y ya aquí, al simplemente yo llamar la función deal en el objeto B, perdón, al igual él va a entrar y va a buscar si tiene una implementación de deal en ese objeto, y en caso de tenerla, como es el caso, va a imprimir este mensaje o va a realizar la operación que determinemos acá. Al realizarlo, aquí al yo ejecutarlo de nuevo, como pueden ver, yo no he llamado a la función print en ningún momento aquí en mi código, pero sí lo llamé en la función del aquí al implementarla, y por eso me está diciendo se ha eliminado un libro. Y de esta forma ya sabemos que se eliminó de memoria, al menos un objeto de tipo libro. Y nada, básicamente le quería mostrar estos que son los que yo considero más importantes de manejar cuando estamos aprendiendo aquí Python y este tipo de métodos especiales que podemos definir dentro de nuestras propias clases. Ya en caso de que necesiten más adicionales, lo pueden obtener desde la librería, la documentación de Python. Pueden verificar todos los objetos, todos los métodos disponibles dentro de esta librería. Y nada, de mi parte eso es todo por este video y por esta sección de programación orientada a objetos. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós.